buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes ya del 80 aniversario de la Asamblea de las Naciones Unidas. En los próximos minutos vamos a escuchar un discurso histórico por parte de Donald Trump con, ojo, funcionarios de la Casa Blanca que ya nos advierten de un discurso muy duro contra el globalismo. Vamos a estar muy pendientes de las llegadas, están ya llegando los jefes de Estado a esta asamblea extraordinaria que tiene pinta de que va a ser un punto de inflexión en lo que refiere a la geopolítica en un momento de muchísima tensión entre Rusia y la OTAN. Escuchaban hace escasos minutos las amenazas por parte de Mark Rutte, de su secretario general. Vamos a contarles alarmas en Estonia, Polonia, Noruega, los países bálticos en un momento de, muchísima tensión con Moscú. Enseguida miramos a las noticias en este sentido. Vamos a mirar también a la tensión en Oriente Medio, pendientes de los países que están reconociendo el Estado palestino, que va a ser sin duda uno de los temas principales de esta Asamblea de la ONU. Pero vamos a mirar también al choque entre Venezuela y Estados Unidos con nuevos destructores estadounidenses que se han desplegado en el Mar Caribe y con la respuesta de Maduro a Donald Trump. Enseguida miramos estas cuestiones, pero vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar mirando al secretario general de la OTAN. Les decíamos que Mark Rutte ha comparecido hace escasos minutos reafirmando que la alianza está lista para defender cada centímetro de su territorio ante las reiteradas incursiones rusas en el espacio aéreo de la OTAN. No confirmó si estos incidentes fueron intencionales, pero sugirió que si no lo son es manifiestamente incompetente. That our Supreme Allied Commander has all the authorities he needs, that this alliance has all the capabilities it needs to, whenever the Russians, whether it is intentional or not, but blatantly, be it incompetence, but at least being reckless and being irresponsible, try to invade Allied airspace, NATO airspace, then we will react. They know and we will defend them. Rutte declaraba en la rueda de prensa que las decisiones de atacar a las aeronaves rusas se van a tomar en tiempo real, dependerán de las evaluaciones de la amenaza. Decía que el reciente incidente en el espacio aéreo de Estonia se consideró que no representaba una amenaza inmediata. Al preguntarle sobre si las acciones de la OTAN hasta el momento son suficientes para disuadir a Rusia, Rutte respondía que los rusos vieron que estamos dispuestos a defender el territorio de los Estados miembros. Decía Rutte, somos una alianza defensiva, pero no somos ingenuos. Clearly, what the Russians are doing is not acceptable. If it is intentional or not, at least it is reckless. And it should stop, absolutely. And what they will see now over the last couple of weeks is that whatever happens, we are there. And it will not, as you've seen in the next statement, detract us from supporting Ukraine. If that is what they might be thinking they could achieve, I don't know what is in their minds. If it was intentional, again, we are still assessing that. We will also keep on supporting Ukraine with even more vigor and more determination. Escuchaban de nuevo a Rutte en un momento en el que el Consejo del Atlántico Norte de la OTAN ha declarado que Rusia asumirá la plena responsabilidad de las recientes incursiones con drones, aviones de combate en el espacio aéreo de varios Estados miembros. Añadía que la alianza va a emplear todas las herramientas militares y no militares necesarias para defender y disuadir cualquier amenaza proveniente de cualquier dirección en conformidad con el derecho internacional. Dice que va a reforzar su capacidad y fortalecer su postura de disuasión y defensa, incluyendo una defensa aérea eficaz. El Consejo también ha reafirmado su férreo compromiso con el artículo 5, que establece que un ataque contra un miembro representa un ataque contra toda la OTAN. El Consejo se reunía a petición de Estonia después de que 3 aviones de combate rusos violaran su espacio aéreo la semana pasada. Vamos a mirar también a la primera respuesta por parte del Kremlin. Su portavoz, Dmitry Peskov, ha dicho este martes que Rusia no tenía nada que ver con los avistamientos de drones en el aeropuerto de Copenhague en el día de hoy y que las acusaciones contra Rusia son infundadas. Decía, quizás una parte que asume una posición seria y responsable no debería hacer una y otra vez acusaciones tan infundadas. Señalaba que acusaciones similares ya no se tendrán en cuenta. El aeropuerto de Copenhague estuvo cerrado durante varias horas este lunes debido al avistamiento de drones no identificados. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, decía este martes que no puede negar en absoluto la culpa de Rusia.
Precisamente miramos a la primera ministra danesa, que decía que la actividad de drones sobre el aeropuerto de Copenhague marcó el ataque más grave a la infraestructura crítica danesa hasta la fecha. Decía que no puede negar de ninguna forma que Rusia fuera responsable del incidente. Señaló que la policía piensa que el incidente involucró a un agente competente y que la policía de Copenhague colabora con el servicio de inteligencia policial, las Fuerzas Armadas danesas y socios internacionales en la investigación. Decía que las autoridades no descartan a ningún sospechoso y vincularon este ataque a un patrón más amplio de incursiones con drones, violaciones del espacio aéreo y ciberataques contra aeropuertos europeos. El Ministerio de Transporte confirmó que en octubre se va a presentar un proyecto de ley que permitiría a los aeropuertos y a los puertos derribar estos drones. También vamos a mirar otro de los focos de tensión, vamos a mirar a Polonia. El ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, advertía que Varsovia no va a tolerar más violaciones rusas del espacio aéreo de la OTAN. Dirigiéndose a la delegación rusa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decía: sabemos que no les importa el derecho internacional y que son incapaces de vivir en paz con sus vecinos. Acusaba a Moscú de perseguir un nacionalismo descabellado y de intentar reconstruir un imperio. Decía que si otro misil o avión ruso entra en el espacio aéreo polaco y es derribado con restos cayendo en el territorio de la OTAN, Rusia no debería venir a la ONU a lloriquear. Esta era la amenaza de Polonia. I have only one request to the Russian government. If another missile or aircraft enters our space without permission, deliberately or by mistake, and gets shot down and the wreckage falls on NATO territory, please don't come here to whine about it. You have been warned. Thank you. Mientras tanto, Rusia ha rechazado este martes la amenaza de Polonia de que va a derribar los próximos aviones rusos que violen el espacio aéreo del país que limita con Ucrania. Decía Peskov: nosotros mantenemos una postura muy responsable. Ustedes conocen las declaraciones de nuestros militares sobre que al realizar todos los vuelos, los aviones se rigen por las normas internacionales y en ningún caso se sale de esos marcos, es lo que aseguraba Dmitry Peskov en su rueda de prensa telefónica. Subrayaba también que las recientes acusaciones contra Rusia por violar el espacio aéreo de otros países no han sido respaldadas por datos fiables o argumentos convincentes. Mientras tanto, el ministro de Defensa estonio Hannu Pevkur ha dicho a The Telegraph en una entrevista publicada este martes que su país estaba abierto a albergar aviones de combate británicos F-35A capaces de transportar bombas nucleares en el futuro, después de que 3 aviones rusos violaran el espacio aéreo de Estonia el pasado viernes y permanecieran en sus fronteras. Durante 12 minutos los funcionarios de la OTAN debaten reglas de enfrentamiento según los medios. Sin embargo, Estados Unidos tendría que aprobar cualquier ataque nuclear porque fabrica este F-35A y controla los suministros del arma nuclear B-61 que llevan los aviones. Mientras tanto, el gobierno de Noruega ha dicho este martes que Rusia ha violado el espacio aéreo noruego 3 veces en 2025. Agregó que no estaba claro si esto fue deliberado o resultado de errores de navegación. Los incidentes, que duraron entre 1 y 4 minutos, fueron las primeras violaciones de este tipo por parte de Rusia en más de una década. Es lo que apunta el gobierno noruego en un comunicado. 2 de los incidentes, el 25 de abril y el 18 de agosto, tuvieron lugar sobre el mar de Barents, en el Ártico, mientras que el tercero, el 24 de julio, ocurrió en Finnmark, el condado más septentrional de Noruega, que comparte frontera con Rusia. También vamos a mirar en este caso al portavoz del Kremlin, que decía que están dispuestos a cumplir con el Tratado de Control de Armas Nucleares New START con Estados Unidos. Y Washington hace lo mismo, afirmó que se deberían tomar medidas si Estados Unidos no implementa las restricciones estipuladas en el tratado. Decía: estamos realmente al borde de una situación en la que podríamos quedarnos sin ningún documento bilateral que regule la estabilidad y la seguridad estratégicas, lo que por supuesto conlleva grandes peligros para la situación global. Apuntaba en este sentido Dmitry Peskov, ya que el nuevo START expira el 5 de febrero de 2026. Insistía en la importancia del diálogo con Estados Unidos, pero eso sí, afirmaba que negociar un nuevo acuerdo antes de que expire este plazo es prácticamente imposible.
Vamos a mirar también a la respuesta por parte de China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Yakun, ha elogiado el posible compromiso de Rusia y Estados Unidos de seguir cumpliendo con el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START 3. El vocero aseveraba en una rueda de prensa este martes que Pekín valora la actitud positiva de Rusia. Señaló que Estados Unidos y Rusia, como los dos países con mayores arsenales nucleares, deben asumir concienzudamente su responsabilidad especial y primordial en materia de desarme, reanudar la implementación del nuevo START y debatir medidas posteriores para reducir sus arsenales nucleares de forma verificable, irreversible y jurídicamente vinculante. La comunidad internacional en su conjunto también espera esto, según aseveraba el propio Guo. Esto en un momento en el que el presidente ruso Vladimir Putin realizaba una oferta a Donald Trump. Dice que está dispuesto a atacar si la carrera armamentista desequilibra en su contra el balance de fuerzas actual. El presidente ruso advertía a su Consejo de Seguridad que el nuevo sistema de defensa de Estados Unidos va a modificar el statu quo de las armas de destrucción masiva. И в этом ни у кого не должно быть сомнения. Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо... Mientras tanto, las defensas antiaéreas rusas han derribado este martes 21 drones ucranianos que se dirigían a Moscú, es lo que informaba el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin. Las defensas antiaéreas continúan repeliendo ataques de drones enemigos. 2 drones más que volaban hacia Moscú fueron derribados. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de la caída de sus fragmentos, es lo que apuntaba el regidor en su canal de Telegram. Desde la pasada medianoche, Sobyanin ha publicado 10 entradas sobre el derribo de drones en las cercanías de Moscú, sin informar de víctimas o de daños a causa de los ataques. El Ministerio de Defensa ha indicado a su vez que las defensas antiaéreas rusas derribaron 69 drones de ala fija ucranianos sobre 9 regiones del país, incluida la de Moscú. Mientras tanto, miramos también al presidente de Estados Unidos. Donald Trump va a ser uno de los grandes protagonistas del día de hoy con su discurso a las 4 menos 10, pero también con reuniones bilaterales. Y es que este martes se reúne con sus homólogos de Ucrania y de Argentina, en los márgenes de esta semana de alto nivel de la ONU. También va a participar en una cumbre con líderes de países árabes y musulmanes centrada en la guerra en Gaza. Es lo que anunciaba este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Adelantó que Trump va a pronunciar ante la Asamblea General un importante discurso en el que va a subrayar la renovación de la fortaleza de Estados Unidos en el mundo y sus logros históricos en tan solo unos meses. Se espera que Trump realice un duro discurso ante la ONU. Va a hablar sobre todo del fracaso del globalismo en este discurso, en el que va a destacar también su éxito en la promoción de la paz a nivel mundial. Dice que las ideologías globalistas corren el peligro de destruir a las naciones prósperas de todo el mundo. Discurso histórico por parte de Donald Trump. Pasó de las 4 menos 10 en directo. Mientras tanto, en Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado que antes del conflicto en Ucrania, la Unión Europea dependía en un 45% del gas y en un 50% del petróleo y del carbón de Moscú. Decía que 8 semanas después Rusia cortó el gas de un día para otro y Europa se enfrentó a una grave crisis energética. Decía von der Leyen que el objetivo del Kremlin era presionar a Bruselas para que retirara su apoyo a Kiev, pero que ocurrió lo contrario. Decía: no retrocedimos, aceleramos, diversificamos nuestras fuentes, redoblamos la apuesta e invertimos masivamente en energías renovables. First of all, if you look at Europe's experience, before the war in Ukraine, 45% of our gas supply came from Russia, 50% of our oil supply and 50% of our coal. 8 weeks into the war, Russia cut us off the gas from one day to the next. And as you recall, we faced a severe energy crisis. Now, Russia wanted to put pressure on us that we do not support Ukraine. You know, the opposite happened. We're staunch supporters of Ukraine.
And our response to this energy crisis was not to retreat, but to accelerate. We diversified and we doubled down. We massively invested in renewable energy. También miramos a España para contarles que el alcalde de Villa Palacios ha confirmado el fallecimiento este domingo en Ucrania de un hombre de 38 años, vecino del municipio donde se encontraba desde hacía unos meses como voluntario con el ejército de este país. Ha detallado que en ese momento estaba realizando una misión de rescate de heridos. El alcalde ha dicho que falleció este domingo por la mañana y que están intentando, junto a la familia, agilizar las gestiones para repatriar el cuerpo. Ha agregado que en el momento en que murió estaba realizando una misión de rescate de heridos. Pendientes de la tensión entre Rusia y la OTAN, con la mirada puesta en la ONU, llegando ya los principales jefes de Estado a la espera de este discurso histórico de Donald Trump. La mirada está puesta en Palestina, en el conflicto por parte de Israel. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida toda la información en Negocios Televisión. Si algún día se queda la pena en el pecho, ¿vale? Vale, cuidaros. Tiene que ser suficiente con lo que ya he hecho. Tiene que quedar con lo que hay en el fondo del alma. Es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena no peito, lembra que xa é abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma. Mamá, xa chegamos. Estamos ben. La tranquilidad no llega mágicamente. La tranquilidad se trabaja. En un mundo cada vez más inseguro, tus ahorros necesitan un refugio real. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silvergold Patrimonio te acompaña en la tarea de proteger tu futuro. Metales preciosos para un patrimonio inteligente. Empieza ya en silvergoldpatrimonio.com. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas, pendientes de la tensión entre la OTAN y Rusia, mirando también al conflicto en Oriente Medio. Vamos rápidamente con últimas horas. El primer ministro polaco, Donald Tusk, acaba de anunciar que Polonia abrirá los puntos de frontera con Bielorrusia. En los próximos minutos vamos a escuchar más declaraciones en este sentido, mientras la mirada está puesta en la ONU, donde Francia reconocía oficialmente el Estado palestino durante este lunes como respuesta rotunda a la masacre de Israel en Gaza. La decisión, largamente debatida y amasada políticamente durante meses, ha sido una batalla del presidente francés Emmanuel Macron, que ha arrastrado a una decena de países más, con Reino Unido como quizás el más destacado a emprender
este mismo camino. Con esta oleada de reconocimiento son ya 4 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad los que están a favor de crear un Estado palestino. Los otros 2 son China y Rusia, con Estados Unidos como único miembro en contra de ese paso. Más allá del Consejo de Seguridad, casi 160 de los 193 países que integran a la ONU consideran a Palestina como un Estado. Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio, en pro de la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, declaro que Francia reconoce hoy el Estado de Palestina. Una Asamblea General de la ONU que comienza su 80 periodo de sesiones. Va a contar con 89 jefes de Estado, 43 jefes de gobierno y un príncipe heredero. El resto de los 193 países con asiento en la ONU van a estar representados por ministros de Exteriores o por funcionarios de menor rango. Hay programadas 1.642 reuniones bilaterales. La cuestión palestina acapara el debate después del reconocimiento de 10 nuevos países. Han dado el paso, además de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino. Un día antes, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, opinaba de esta forma. Nada puede justificar los atentados terroristas espantosos del 7 de octubre por parte de Hamás o la toma de rehenes. Yo he condenado a ambos hechos de forma repetida. Y tampoco nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino ni ninguna forma de limpieza étnica. La aniquilación sistemática de Gaza, la hambruna de la población, el asesinato de decenas de miles de civiles, la mayoría niños, niñas y mujeres, y cientos de trabajadores humanitarios. Pido un alto el fuego permanente. El protagonista de la ONU, el protagonista de esta asamblea extraordinaria que va a comenzar en los próximos minutos va a ser el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nos decíamos hace apenas unos minutos que se espera un duro discurso. Está hablando sobre esto el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que dice que Trump va a desafiar a la ONU, que no están haciendo nada. El presidente de Estados Unidos, que también va a presentar este martes a los líderes árabes y musulmanes principios para la paz y la gobernanza de la posguerra en Gaza. Es lo que informa Axios. Según funcionarios de Estados Unidos y árabes, en esta reunión van a participar funcionarios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán. Se espera que Trump también hable sobre los principios relativos a la retirada israelí y la gobernanza de la posguerra en Gaza, sin contar con Hamás. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía que se va a crear un grupo de donantes destinado a financiar la reconstrucción de Gaza para ayudar a garantizar la viabilidad de cualquier futuro del Estado palestino. Dice que la supervivencia de la autoridad palestina está en juego y que todos debemos hacer más. Por eso, anunciaba von der Leyen un grupo de donantes para Palestina. Este era el mensaje, la postura de Europa con respecto a Palestina. La tragedia de Gaza tiene que cesar ahora mismo y se tienen que liberar a todos los rehenes. Pero poner fin a la guerra puede no bastar si no existe un camino hacia la paz, si la perspectiva de los dos estados ya no es viable. Y ahora mismo la solución de los dos estados se ve socavada, algo que no puede pasar, porque el único plan realista se basa en la solución de los dos estados, con un Israel seguro, un Estado palestino viable y la eliminación del flagelo de Hamás. Desde el inicio de la guerra, Europa ha sido una línea de salvamento para la autoridad palestina. Por su parte, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha estado este lunes a Hamás y otras facciones militantes palestinas a que entreguen sus armas a la autoridad palestina, subrayando que el grupo militante no debe tener ningún papel en el gobierno de Gaza en el futuro. Abbas ha elogiado a los países que reconocieron el Estado de Palestina. Ha prometido celebrar elecciones presidenciales en su país un año después de que acabe la guerra actual de Israel en la Franja de Gaza, a las que va a seguir una nueva constitución interina.
Volvemos a mirar a Estados Unidos para contarles que el US Stockdale, un destructor de misiles guiados clase Harrisburg de la Armada de Estados Unidos, ha ingresado al Mar Caribe después de un tránsito de alto perfil por el Canal de Panamá, reforzando la presencia naval de Estados Unidos en la región. Este despliegue forma parte de los esfuerzos de Trump para desmantelar las redes de narcotráfico vinculadas a Venezuela. En Caracas, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advertía sobre un contraataque devastador en una señal de creciente alarma en la zona. Las imágenes publicadas por la autoridad del Canal de Panamá mostraron al Stockdale pasando por las esclusas de Miraflores a última hora del domingo, después de lo cual el barco informó de su posición en la bahía de Limón de Panamá, en el lado atlántico. Es lo que apuntan datos de seguimiento de barcos disponibles públicamente revisados. Mientras tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguraba este lunes que el gobierno de Estados Unidos fracasó en su intento de fabricar un incidente y posicionar una narrativa que justifique el inicio de una agresión militar contra Venezuela. Decía Maduro, ellos tienen tres cosas: la narrativa, la escalada y un incidente. De la narrativa es totalmente burda, exagerada, extravagante. La narrativa que hay sobre Venezuela, sobre el presidente Maduro y la revolución bolivariana es extravagante, no es creíble por nadie. En Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo, en la narrativa fallaron, es lo que apuntaba en su propio programa. Con respecto a lo que denomina como la escalada, con referencia al despliegue bélico de fuerzas castrenses de Estados Unidos al sur de Mar Caribe, apuntaba Maduro que esta se había demostrado inoperante gracias a la respuesta serena y firme de la población y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También hablaba sobre Maduro. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, anunciaba este lunes que Trump ha visto la carta que el presidente venezolano le envió, pero decía que francamente estaba llena de mentiras. La postura de Estados Unidos sobre Venezuela no ha cambiado, decía Leavitt. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas de Venezuela a Estados Unidos. That letter and the administration's position on Venezuela has not changed. We view the Maduro regime as illegitimate, and the president has clearly shown that he's willing to use any and all means necessary to stop the illegal trafficking of deadly drugs from the Venezuelan regime into the United States of America. Un Donald Trump que en su discurso en la oficina Oval también ha calificado el aumento de los diagnósticos de autismo de artificial. Vinculaba este aumento a factores externos, afirmando que no se pasa de 1 entre 20.000 a 1 entre 10 sin que algo se esté haciendo mal. Decía que la tendencia sugería una causa subyacente que debe abordarse. Enfatizaba la importancia de identificarla. Decía, regresemos a 1 entre 10.000, 1 entre 20.000 o quizás ninguno entre 20.000. Apuntaba a los periodistas que este asunto era prioritario. Pedía que las preguntas se limitaran a este tema en la sesión. Very, very big coming up soon on autism. Autism is totally out of control, and one of the biggest, one of the most important things that, in my opinion, I had to do is to see what's going on with autism. And we're going to have a news conference early next week on autism, and I think you're going to see some things that are amazing that we've learned that somebody else wouldn't have learned. It's out of control, autism, out of control. And I think we... Por su parte, el secretario de Sanidad de Reino Unido, Wes Streeting, ha dicho a los pacientes británicos que ignoren el llamamiento de Donald Trump para que las mujeres embarazadas evitaran el Tylenol, conocido en Gran Bretaña como paracetamol, en un raro caso de un ministro británico criticando abiertamente al presidente estadounidense. Este lunes, como podían escuchar en la Casa Blanca, Trump relacionaba el paracetamol con el autismo. Animaba a las mujeres a aguantar la fiebre sin recurrir al analgésico. Las declaraciones junto a Robert Kennedy Jr. han irritado a médicos y a farmacéuticos. Decía este ministro británico que no presten atención en absoluto a lo que Donald Trump dice sobre la medicina. Es lo que apuntaba a la cadena ITV este martes. Decía, confía en tu médico, confía en la ciencia médica, confía más en los médicos que en el presidente Trump.
Un Trump que ha firmado una orden ejecutiva que designa a Antifa como organización terrorista doméstica, después de anunciar su decisión de hacerlo la semana pasada tras el asesinato de Charlie Kirk. Decía Trump que Antifa es una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y el sistema legal. Decía Trump que este grupo recluta, entrena y radicaliza a jóvenes estadounidenses para que participen en esta violencia y la represión de la actividad política, al tiempo que oculta la identidad de sus agentes y sus fuentes de financiación y operaciones para frustrar a las fuerzas del orden. Dice que todos los departamentos y agencias ejecutivas pertinentes van a usar todas las autoridades aplicables para investigar, interrumpir y desmantelar todas y cada una de las operaciones ilegales, sobre todo aquellas que involucren acciones terroristas llevadas a cabo por Antifa. Volvemos a mirar a Caroline Leavitt. Confirmaba este lunes que Donald Trump va a firmar el acuerdo oficial para evitar el cierre de TikTok a finales de esta semana, con Oracle como proveedor de servicios de confianza. Leavitt afirmó que la aplicación será propiedad mayoritaria de inversores estadounidenses. Se espera que las empresas que usen TikTok generen 170.000 millones en actividad económica en los próximos 4 años. Según la propia Leavitt, Oracle será encargada de monitorear de forma independiente la seguridad y protección de datos de todos los usuarios de Estados Unidos en la plataforma. TikTok will be owned by a majority of American investors and controlled by a board of directors with extensive national security and cybersecurity credentials. In partnership with the U.S. government, Oracle will serve as TikTok's trusted security provider, and they will independently monitor the safety and data security of all U.S. user data on TikTok's platform. Americans' data will be stored securely in the United States without access from China. All U.S. user data will be stored on servers operated by Oracle in the United States, protected from surveillance or interference by foreign adversaries. And the algorithm, I know this is a question many of you have had, will be secured, retrained, and operated in the United States outside of ByteDance's control. And TikTok will remain globally. Y pendientes de Estados Unidos, vamos a mirar también al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Decía este lunes que los intentos de gestionar las tensiones en torno al programa nuclear iraní se encuentran en una coyuntura difícil. También subrayaba la gravedad de la situación, señalando que se planean nuevas conversaciones entre las partes en Nueva York. Grossi ha compartido en X que ha asistido a la reunión de alto nivel que marcó los 80 años de las Naciones Unidas en la Asamblea General de la ONU, enfatizando que en tiempos desafiantes una ONU fuerte y relevante sigue siendo vital para la cooperación internacional y el futuro. Sus comentarios se producen después de que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní anunciara que va a suspender toda la cooperación con esta agencia tras el rechazo del Consejo de Seguridad de la ONU a la resolución para levantar permanentemente las sanciones contra Teherán. Pendientes de una de las citas clave del día de hoy, la reunión entre Trump y Milei después de que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, prometiera brindar todas las opciones para estabilizar la economía argentina tras la caída del peso y el desplome de los precios de los activos. Estas medidas podrían incluir líneas de swap, compras de divisas y adquisición de deuda pública denominadas en dólares. El señor Bessent y Donald Trump se van a reunir con Javier Milei, el presidente argentino, en Nueva York este martes, una reunión que se espera para eso de las 7 de la tarde en España. Terminamos mirando la polémica en Estados Unidos después de que Disney dijera que Jimmy Kimmel va a volver al aire este martes, poniendo fin a una suspensión impuesta después de los controvertidos comentarios que hizo su presentador del programa nocturno sobre el asesinato de Charlie Kirk. Los comentarios de Kimmel sobre el asesinato provocaron una reacción de los conservadores liderados por Donald Trump. El contrato de Kimmel vence en mayo de 2026. Presenta este programa desde el año 2003. Pendientes de las últimas horas, con la mirada puesta en la ONU, llegando los principales jefes de Estado, poco más de una hora para escuchar este discurso histórico de Donald Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos y enseguida el análisis, la previa en Negocios Televisión.